Muy bien, gracias a Dios porque estamos en este lugar para recibir la palabra del Señor. Y antes de leer la palabra del Señor, quiero hacerles una preguntita antes de ir al tema. ¿Usted hoy se echó loción? No me diga que sí o sí, no me diga eso. Se lo sabe. ¿Se echó loción? Yo sé que sí. ¿Por qué usted hoy se echó loción? Yo me imagino porque quiere oler bien, ¿sí? Porque quiere tener un olor agradable a las demás personas. Excelente. O se echó una loción porque le gusta esa fragancia. Excelente. Pueden haber más motivos, pero yo sé que usted se echó hoy loción. Seguro. No se le olvidó. Porque iba a salir para la iglesia. Y quería tener un olor agradable para los demás. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana, 2 Corintios, capítulo 2, versos del 14 al 17. Ya estamos ahí todos con la palabra del Señor. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies un minuto más para leer la palabra. Dice la Escritura, 2 Corintios, capítulo 2, versos del 14 al 17. Dice la palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, como les venía diciendo, hermanos, queremos tener un olor agradable para las demás personas. Y en esta mañana vamos a tratar un tema también donde encontramos a un hombre, encontramos al apóstol Pablo reconociendo que Dios le quiere utilizar como instrumento para esparcir la fragancia de las nuevas o de las buenas nuevas en Cristo. Y esto es algo especial, tanto para Pablo como para nosotros hoy es especial, porque hay un reto para nosotros. Preguntémonos, mis queridos hermanos, si yo o cada uno de nosotros es esa fragancia que habla, que agrada a Dios. Tenemos ese olor a Cristo. Nos hemos dispuesto para Él. En esta mañana, mis queridos hermanos, como título para nuestra disertación de la palabra, tenemos como título: ¿cuál es tu mejor fragancia? ¿Cristo o el mundo? Y a través de este título vamos a mirar
tres aspectos. El primer aspecto es: somos gratos de olor para Cristo. El segundo aspecto que vamos a mirar es: somos grato olor de Cristo para salvación. Y el tercer aspecto que vamos a mirar hoy: cómo damos un mejor resultado para llevar el olor de Cristo. Primero, somos grato olor de Cristo para Dios. Versículo 14. Miremos cómo comienza el texto y nos dice: mas a Dios damos gracias. Mas a Dios damos gracias. ¿Y por qué Pablo comienza entonces con acción de gracias en este versículo? Y es por la sencilla razón que él expresa ahí, es que Dios lo lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. E igual para nosotros, Dios nos lleva de triunfo en triunfo en todo lo que hacemos. Ahora, hay una contraparte, hermanos, y es que cuando hacemos las cosas para el mundo tiene muchos prejuicios. Y muchas veces esas victorias que el mundo nos reconoce son victorias miserables que no nos llevan a ninguna parte. Mas cuando somos guiados por Dios y Él nos da esa victoria o esos triunfos en lo que hacemos, es más glorioso para nosotros, es de más satisfacción para nosotros. Pero cuando le damos gracias a Dios y cuando estamos reconociendo que Él nos lleva de triunfo en triunfo, es cuando hemos sido derrotados por Él, por Dios. Me explico: cuando hablo de derrotados, es porque hemos rendido voluntariamente nuestra obediencia a Él. ¿Cómo así que voluntariamente hemos rendido la obediencia a Dios? ¿Qué pasa, hermanos? Es que muchas veces nos vamos a encontrar peleando contra Dios, porque Él nos dice: hagan algo, y nosotros no lo hacemos. O váyanse por acá y nosotros agarramos por otro lado. Pero la victoria de esas batallas las obtenemos es cuando somos obedientes a su voluntad, cuando rendimos nuestra voluntad a Él. Y cuando eso ocurre, entonces podemos dar la batalla. Podemos, mis queridos hermanos, ser olor fragante para Cristo. Cuando obedecemos, podemos ser fragancia para Dios. Pablo, mis queridos hermanos, lo ilustra en su contexto de otra forma. Imaginémonos en el trasfondo cultural de Roma pasaba algo, y es que cuando los romanos ganaban una batalla, llevaban los esclavos
llevaban todo lo que habían adquirido, ganado en la batalla, pero ellos hacían un desfile inmenso por lado y lado. Y en la mitad llevaban los esclavos. Unos iban para el sacrificio y otros iban para ser esclavizados ahí en Roma, y ellos iban a adorar o llevaban estos esclavos y lo que habían ganado en su botín para presentárselo a sus dioses. Para ellos eso era algo muy honorable. Para ellos eso era algo militarmente grande. Y eso tenía su raíz política y religiosa. Y era un triunfo para ellos, mis queridos hermanos, era un galardón para ellos. Ahora, ¿por qué les menciono esta parte cultural? Porque Pablo habla en contraparte de que nosotros también vamos de triunfo en triunfo, pero en Cristo Jesús. Porque es Cristo el que nos da la victoria, y esa victoria, hermanos, tiene que ver también con el conocimiento del Señor. Ahora, miren que el texto ahí en el versículo 14 nos dice: por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, que nosotros somos portadores en Cristo del olor del conocimiento de Dios. Pero aquí hay algo, mi querido hermano, y es que el conocimiento de Dios no es meramente saber que Dios existe. No es solamente saber que hay un ser divino. No. El conocimiento de Dios implica servicio, implica obediencia, implica amor. Porque Dios nos pide que le amemos con el corazón, con el alma, con nuestra fuerza, con la mente. Y la aplicación del verdadero conocimiento de Dios produce en cada uno de nosotros una fragancia especial, que no la encontramos en la tienda. Esa fragancia no se deja de notar en cada uno de nosotros cuando la hemos adquirido, porque Cristo nos redimió, porque Cristo está en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu, y por tanto somos olor fragante para el Señor. Y para Dios tenemos un dulce aroma. Para Dios como agentes de su palabra, somos como una esencia
en el lugar donde estemos. Somos como olor fragante de Dios, donde estemos, más cuando estamos proclamando la palabra del Señor. Por eso Él lo expresa en el conocimiento, en el olor de su conocimiento. Y por eso debemos de ahondar más y cada día en ese conocimiento de Dios a través de estudiar, de escudriñar la palabra del Señor. Como segundo aspecto, somos grato olor de Cristo para salvación. Miremos los versículos 15 y 16, que hay algo muy especial. Suena como fuerte, pero es una realidad. Dice la Escritura: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Interesante. Verso 16: y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Una pregunta que nos deja el apóstol Pablo, que también nos da la respuesta. Ahora, vemos en estos dos textos que Pablo utiliza dos palabras que son sinónimas, y es fragancia y aroma. Fragancia y aroma, y lo coloca como una metáfora para describir lo que es la presentación del Evangelio de Cristo, como la fragancia del conocimiento de Dios. O sea, que cuando nosotros estamos expresando la palabra, llevando la palabra a una persona, estamos expeliendo un olor que agrada a Dios. Y eso es importantísimo en nuestra vida, mi querido hermano, porque Pablo reconoce que es un instrumento de Dios. Ahora, nosotros también somos instrumentos de Dios. Somos ese olor fragante, el cual Dios está oliendo. El Evangelio, mis queridos hermanos, tiene un olor particular, el cual Dios huele. El Evangelio, mis queridos hermanos, tiene su fragancia propia, y es la mejor. Amén. Amén. Pensé que estaba hablando muy pasito. Ahora, hay dos cosas que ocurren, hermanos, cuando llevamos ese olor, o sea, cuando compartimos la palabra del Señor. Y es que cuando usted o yo predica la palabra de Dios, no todos se convierten. No todos reciben la palabra. No todo el que escucha la palabra se salva. Hay un gran interrogante ahí. ¿Por qué? Por eso el versículo
15 nos habla de muerte. Pero antes de pasar a este versículo, cualquier predicador o cualquier persona que lleve las buenas nuevas de salvación y se las presente a las personas, que presente a Jesús como el Salvador, se va a dar cuenta que no todo el mundo va a recibir la palabra. Tengo una anécdota que me sucedió hace ya muchos años, pero yo tenía la costumbre de salir de la iglesia e irme a compartir la palabra después de que salía de la iglesia. Y por mi casa tenía una vecina e iba y le compartía la palabra. Pero lo interesante de la visita que yo hacía era que yo le compartía acá a mi vecina, a mi amiga, y resulta que en la pieza contigua estaba la hija, y ella escuchaba todo lo que yo hablaba con la mamá. Lo interesante acá de esto es que se convirtió la hija que estaba escuchando a la vuelta, y la mamá no se convirtió. Esto es interesante con relación a lo que les acabo de expresar, porque no todo el mundo que escucha el Evangelio se va a salvar. Muchos van a rechazar ese aroma agradable. Y el que rechaza el Evangelio tiene un aroma muy diferente al que recibe la palabra. Voy a leerle un concepto que nos dice, que es de un comentarista acerca de estos dos versículos, y él dice: el Evangelio se predica para salvación, pues ese es su objetivo real, pero solo los creyentes participan en dicha salvación. Para los incrédulos supone una ocasión para condenarse, pero son ellos los que deciden. La salvación es individual. Y voy a reforzar esto con dos textos. Ezequiel 33:11 dice la palabra de Dios: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El Señor no quiere la muerte del pecador. Quiere que el pecador se salve. Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También en Juan 3:17, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. O sea que el mundo tiene oportunidad de arrepentimiento, pero nosotros somos encargados de llevar ese olor
del Evangelio, de la palabra a estas personas. La responsabilidad de aceptar o rechazar ese aroma es individual en cada persona. La persona puede elegir vida o muerte. Yo les decía, en algún momento le decía a algunos hermanos, usted quiere asegurar en su vida la presencia de Dios constante. Comparta la palabra. Comparta la palabra de Dios, porque por promesa Jesús nos manda a que compartamos la palabra de Dios, y dice, y yo estaré con ustedes. Mateo 28, 19, la gran comisión. Ahora, en el versículo 16, ustedes se dan cuenta que se invierten las cosas, porque en el 15 termina, o en el 15 dice que grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden, y comienza el 16, olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y es interesante porque cuando hablamos de olor de muerte, sencillamente es olor de cadáver, de muerto. Y lo que está diciendo el Señor es que el que no tenga esa fragancia de Cristo, que es agradable para Él, entonces su olor va a ser diferente, va a ser olor de muerte. Es un olor repugnante, hay que decirlo, hermanos. Por eso hay algo muy importante que nosotros debemos de hacer, tratando de solucionar algo, y es no dejar de orar. No dejar de orar por nuestra familia, porque a mí me duele mi familia, a ustedes también debe doler su familia. Y sé que siempre están pensando en su familia, pero también sé que muchos son negligentes a escuchar la palabra. ¿Y por qué les digo que no dejen de orar? Porque en una ocasión una tía oraba por su sobrino para que se convirtiera, y ya llevaba varios años orando por él, y nada que ese hombre se arrepentía. Y dijo la tía, no oro más por él. ¿Y qué pasó? En esa semana que ella deja de orar, el joven tiene un accidente. Y cuando la tía va al hospital a visitarlo, ella ora por él. Lo más interesante es que Dios le responde y le dice, mientras tú estabas orando, estaba cubierto, estaba guardado, y cuando dejaste de orar, se le quitó esa cobertura. Por eso, hermanos, les digo que oremos, porque es importante orar sin cesar. Que es que ya he orado mucho por esta persona, siga orando, que la oración del justo puede mucho.
Y cuando nosotros nos dedicamos a orar por las personas, Dios va limpiando, va allanando el camino para que esa persona llegue en su momento. Amén. Usted y yo somos productos de una oración. Mi mamá sé que oró mucho tiempo por mí. Y sé que por cada uno de ustedes alguien ha doblado rodillas, alguien ha ayunado, alguien ha vigilado. Y aquí estamos. Aquí estamos, mis queridos hermanos, y por eso no podemos perder la fe, porque Dios responde en su momento. Ahora miremos lo que hace Pablo acá en el versículo 16, y hace una pregunta y dice: ¿quién es suficiente? ¿Cómo así que quién es suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿O quién es competente para llevar el evangelio, mis queridos hermanos? Y mire la respuesta ahí en el capítulo 3 del mismo libro que estamos leyendo. Dice la escritura en el capítulo 3, versos 4 y 6, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Qué interesante, hermanos. Es Dios a través de Cristo que nos hace competentes para llevar el evangelio como un olor fragante de salvación para el mundo. Esa es una labor que nos corresponde a todos, mis queridos hermanos, y es Dios el que nos capacita, porque cada uno de nosotros es un ministro del evangelio, cada uno de ustedes. Entonces, ¿cuál es el olor, hermanos, que debe de caracterizar nuestra vida? ¿Cuál? Cristo. Debemos de oler a Cristo. Y para oler más a Cristo nos tenemos que acercar a su palabra, mejorar nuestra comunión con Él, no esperar a que el Señor nos esté jalando las orejas, porque vivimos como si Dios estuviera muy lejos, pero Él está ahí cercano. Ahora, versículo 17.3 dice: entonces, ¿cómo damos un mejor resultado para llevar ese olor fragante, para llevar esas buenas nuevas de salvación? Miren la excelencia de la Biblia, de la palabra de Dios. Verso 17: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, uno, como de parte de Dios, dos, y delante de Dios, tres, hablamos
de Cristo. 4. 4 formas de dar un mejor resultado. Pablo le habla a los corintios, hermanos, y los exhorta, porque los corintios estaban enfrentando falsas doctrinas que no les permitían ser ese olor fragante a aquellos que lo necesitaban. Y muchos eran mercaderes de la palabra de Dios. Muchos eran religiosos y sumían a hombres y mujeres en la religiosidad. La religión es simplemente costumbre. La religión simplemente nos lleva a hacer ritos. La religión simplemente nos coloca como al caballo esas orejeras que no le permite ver al lado. La religión, hermanos, no salva. El que salva es Cristo, y por eso Pablo los llama mercaderes de religión o de la religión. Y estos hombres causaban mucho prejuicio a los corintios. Mis hermanos, tenían ellos una influencia dañina. Y por eso ni usted ni yo podemos prestar nuestros oídos a esas falsas doctrinas. Ojo con las redes sociales. Ojo con estar escuchando falsedad. Y hay cantidad de doctrinas falsas. La última en estos días fue que por allá un hombre en el África les dijo allá a los feligreses que Cristo iba a venir, e hizo vender, regalar y una cantidad de cosas, y mostraban ahí en el video la gente con sus maletas, y ese día no llegó Cristo. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra, porque no van al libro a leer, a alimentarse. No han podido leer Mateo 24. Entonces, analicen que esto es duro, porque hoy también nos enfrentamos con mercaderes de la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a refutarles de una manera sabia y a no prestar nuestros oídos. Y hay muchos ejemplos, hermanos, en las falsas doctrinas. Ustedes ya conocen la historia de Charles Russell. ¿Sí saben quién es ese señor? El fundador de los Testigos de Jehová. 4 veces anunció la venida de Cristo, y siempre que no le daba, lo postergaba. Y ustedes se dan cuenta, cantidad de personas siguiendo esas doctrinas, porque no van a la palabra de Dios, porque no tienen una relación con Dios. Ahora el apóstol Pablo dice que el evangelio hay que compartirlo con sinceridad. ¿Somos dignos de llevar la palabra? ¿Somos personas de confianza para llevar la palabra? Amén. Amén que sí.
Eso es llevar el Evangelio con sinceridad. En otra ilustración, es como coger un billete falso contra el sol y empezar a buscarle las marcas de ser genuino, de no estar falso. Es así, hermanos. Porque cuando llevamos el Evangelio, la gente mira si somos genuinos, si no somos creyentes falsificados. Y así no lo conozcan, miran nuestras actitudes, miran nuestras palabras, aún nuestra forma de vivir. Porque yo vivo en una vecindad y sé que ustedes también. Y nuestros vecinos pueden decir cómo llevamos nuestra vida. Y debe de haber sinceridad también ahí, no solamente cuando hablamos, sino cómo vivimos. Y Jesús le decía a los escribas y a los fariseos: hagan lo que ellos dicen, le decía al pueblo. Y señalaba a los escribas y a los fariseos: hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque no vivían la palabra del Señor. Y por eso hay que llevar la palabra con sinceridad. Ahora, lo segundo que dice es que la palabra se debe de llevar como de parte de Dios. Debemos de hablar con autoridad. Esa autoridad no la da Dios, autoridad divina. Ese olor fragante de la palabra debe de inundar el corazón de la persona a la que le hablamos, mi querido hermanos. Ahora dice, lo tercero que dice es que cuando hablemos de la palabra, hablemos en la presencia de Dios, o como en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Pablo era embajador de la palabra, fue comisionado cuando tuvo el encuentro con Cristo. Era embajador de la palabra. Yo ahora mencioné otra palabra y dije que éramos como agentes, pero no secretos. La gente secreto no habla ni dice su identidad. Somos agentes y somos embajadores de Cristo porque lo estamos representando en el lugar donde estemos. Tu trabajo, colegio, estudio, deporte, iglesia. Estás representando a Cristo. Y por eso hay que hablar del Evangelio como si fuéramos o como si estuviéramos en la presencia de Dios. Porque eso nos da confianza, te da seguridad. Y Pablo tenía esa convicción de hablar de la palabra de Dios con convicción, porque sabía que estaba en la presencia de Dios. Como último dice Pablo en el versículo 17, como hablando de Cristo,
o enviado por Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros debemos de hablar de la euforia, de la alegría, del gozo, de la cruz, de la resurrección y de la fe en Cristo, del juicio final. Debemos de hablar de estas cosas porque muchas veces nos dedicamos a hablar del amor, que hay que hacerlo, pero hay que hablar de la alegría que se siente de buscar al Señor, de su resurrección y de su juicio, mis queridos hermanos. En Hechos 26, del 20, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Pablo estaba comisionado a llevar la palabra, pero no le fue fácil, como tampoco será fácil para nosotros. Pero como a Pablo, que lo explica, lo dice que Dios le auxilió, debemos de entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que también si nos pasan situaciones difíciles, complejas, cuando compartimos el Evangelio, Dios nos va a auxiliar, Dios nos va a ayudar. Y tenemos que tener esas convicciones claras, porque si no, entonces vamos a vivir llenos de temor y de miedo. Y no se trata de eso. Pablo no tenía temor aún de perder su vida por causa del Evangelio. Cuando Dios llamó a Pablo, Dios estableció un propósito con Pablo. Así Dios tiene propósitos con nosotros. Y el día que Dios nos va a llamar, Él lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Por eso debemos de hacer esa obra, mis queridos hermanos, de llevar el olor fragante de la palabra de Dios, de llevar ese olor fragante de Cristo a aquellas personas que no le conocen. Los corintios estaban enfrentando, hermanos, esa dificultad. Se enfrentaban a la falsificación de la palabra de Dios. Y cómo entonces se identificaban esa mercadería, esa falsificación de la palabra de Dios. Generalmente muchos predicadores acomodan la palabra a su falso corazón, y así lo hacen. Acomodan la palabra al estilo de vida que ellos quieren y no que Dios ordena. Cuando se trafica la palabra, cuando se falsifica la palabra, cuando la persona es un mercader de la palabra, es como cuando una persona rebaja el vino,
¿Cómo así que lo rebaja? Le echa agua para que le rinda. ¿Sí me hago entender? Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de poder leer, estudiar la palabra, de tener las Biblias que queramos. Pero no podemos tener la Biblia de adorno. Tenemos que comerla como ese pan. Intelectualmente tenemos que comerla, ¿me hago entender? ¿Por qué debemos de comer la palabra como hizo el profeta Jeremías, que el Señor le dijo, cómete este rollo? Pero era para que le expresara por su boca. Qué interesante. Entonces, así como se rebaja el vino, ya no queda sabiendo lo mismo. Tenemos que identificar a esos mercaderes de la palabra de Dios. ¿Cómo se identifican? Dice en 2 Corintios 11:3, perdón. Pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, ¿ustedes lo van a tolerar? No. Dios nos ha dado discernimiento a cada uno de nosotros para saber cuál es la buena palabra, cuál es la palabra saludable, para poderla impartir, para poderla llevar como olor fragante al que la necesita, mi querido hermano. Y vuelvo a repetir, no dejemos entonces de orar por aquellos que se están perdiendo, porque nosotros somos ese olor fragante de Cristo para Dios. Somos ese olor fragante en Cristo para Dios. Y ese aroma de la palabra se aflora cuando compartimos el Evangelio. Amén. Amén. Sí, me toca hablar duro. Qué cosa. Muy bien, hermanos. Nosotros debemos entonces de oler a Cristo constantemente, no solamente a raticos. Debemos desprender esa fragancia, y más cuando entremos o estamos en comunión con Él y no tenemos temores de hablar de Él. Ahora, las personas que escriben, excelente, felicito a los que escriben, porque eso nos ayuda a retener la palabra. Generalmente cuando nos paramos acá, decimos un bosquejo, un título y un bosquejo para que usted se vaya acomodando y sepa de qué se está hablando. Por eso
Si usted es olvidadizo, eso es normal. Entonces, escriba, apunte, y después en su casa va a repasar y se va a acordar de lo que el Señor le enseñó ese día. También usted puede en su casa repetir un texto que de pronto es importante para que su mente retenga más. Yo lo hago. Leo el mismo texto 2, 3 veces para que se me quede, porque siempre en cada lectura hay algo que Dios nos da. Y fuera de eso, esas prácticas que les acabo de decir mantienen nuestra mente renovada, mis queridos hermanos. Y cuando oremos, coloquemos al Señor alternativas para que Dios nos bendiga en nuestras iniciativas cuando tomamos nuestras propias decisiones. Hágalo. Porque al principio dije que nuestra vida mejoraría cuando rendimos nuestra voluntad a Dios. Por eso la oración es tan importante, mis queridos hermanos.